Bien, la semana pasada en el laboratorio estuvimos viendo cómo usar Excel para construir tablas o cuadros con información estadística. ¿De acuerdo? Usamos básicamente las tablas dinámicas para ese efecto. Después había que editar para ponerle a los cuadros los componentes que debe llevar un cuadro. ¿De acuerdo? Esa sesión se nos acabó el tiempo antes de poder terminar la presentación, así que esta tarde tenemos un laboratorio relativamente corto en donde vamos a explicar cómo hacer cuadros con Jamovie y haremos algunos cuadros. ¿De acuerdo? Hay que tener presente, digamos entonces, las características de los cuadros y dependiendo del tipo de variable y de la información que queremos mostrar, así será el cuadro. Vamos a comentar algunas cosas. Y aquí, por ejemplo, la clase pasada terminamos haciendo histogramas en Excel. Histogramas no, a ver, corrijo. Cuadros de distribución de frecuencias absolutas por intervalos de variables cuantitativas continuas. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos una variable como peso, como índice de masa corporal, etcétera. Y lo que hacíamos era definir un número de rangos, un número de intervalos de la variable que nos interesaba, de valores de la variable que nos interesaba. Fijábamos un límite superior y un límite inferior para cada intervalo y contábamos cuántos individuos, cuántos casos teníamos en cada intervalo. ¿De acuerdo? Y así construíamos el cuadro. En Excel vimos que era muy fácil hacerlo. Pero un cuadro de esos no es fácil de hacer en Jamovie. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay diferencias importantes en cuanto a los cuadros estadísticos se refiere entre Excel y Jamovie. A mí me parece, y es una opinión personal, que Jamovie, aunque permite construir algunos cuadros muy fácilmente, tiene menos flexibilidad que Excel. Es decir, que a veces uno quiere un cuadro de cierta forma que no coincide con la forma en que se hace el cuadro en Jamovie, y bueno, eso es una limitación. A mí me parece además que el trabajo de edición del cuadro, de modificar el cuadro una vez que está hecho, para ponerlo en condiciones de ser presentado, en un reporte, en un artículo, un informe, a veces es mucho más complicado en Jamovie que en Excel. Sin embargo, hay una ventaja, que yo puedo copiar los cuadros de Jamovie, por ejemplo, en una página de Word, en una página de un procesador de textos, y ahí puedo modificar algunas cosas. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hacer algunos tipos de cuadros en Jamovie. Por ejemplo, en el caso de variables cualitativas, lo que hacemos es contar el número de casos en cada categoría de la variable cualitativa o de las variables cualitativas. Y entonces lo que tenemos es un cuadro de frecuencias. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo eso se puede hacer usando el menú de análisis y el submenú de descriptivos en Jamovie. Y lo que perseguimos cuando tenemos una o más variables cualitativas, básicamente es tener las frecuencias
de cada categoría, ya sea las frecuencias absolutas o número de casos, o las frecuencias relativas o porcentaje de los casos en cada una de las categorías. Vimos que en Excel eso era muy sencillo de hacer. Aquí algunas requieren un poco más de trabajo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el menú de análisis descriptivos, de exploración, dentro del menú de análisis. Y al final, podemos obtener una cosa así. Este es un cuadro hecho en COVID, en Jamovie, con edición en Word. Requiere un poquillo de trabajito, ahora lo ven. Ok. Este es el resultado copiado y editado en Word, lo que significa un paso adicional. Y vean que, por ejemplo, aquí se ordenaron no por el número que lleva el nombre de la categoría, que es lo deseable, sino aquí se ordenó por las frecuencias. Primero las frecuencias mayores y luego las menores. Creo que esto ya cambió en la última versión, que es la que estamos usando, de Jamovie. Ahora lo veremos. Ok, entonces, para empezar, vamos a hacer un cuadro de frecuencias absolutas por condición nutricional según sexo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero saber? Cuando digo frecuencias absolutas, me refiero al número de casos para cada combinación de condición nutricional y sexo. Vamos a hacer eso y vamos a ver que es bastante sencillo. Para eso vamos a usar Jamovie. Les voy a mandar el archivo. Ahí lo tienen. Pueden bajarlo y abrirlo con Jamovie. Yo voy a abrirlo también. Me voy a este equipo. Busco CIMED 2022-1, datos, y ahí tengo dimensiones corporales. Tardará un minutito en abrirse. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Recuerden que lo que queremos construir es un cuadro que me muestre el número de casos para cada combinación de condición, para cada categoría de condición y sexo. ¿De acuerdo? Bien. Me voy al menú de análisis y ahí digo exploración. Y escojo el submenú descriptivos. Entonces, vamos a hacerlo. Vean que aquí ya en principio el programa se está preparando para darme una serie de estadísticos descriptivos de lo que se supone es una variable cuantitativa. Como yo no quiero nada de eso, me voy a ir a estadísticos y voy a quitar todos los estadísticos que están marcados porque yo realmente no quiero ningún estadístico de esos. Yo lo que quiero es un cuadro de frecuencia. Ve que aquí abajo dice una tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Voy a marcar esa para que me haga una tabla de frecuencias. Entonces yo quiero un gráfico de condición. ¿De acuerdo?
Si yo quisiera solo condición, vean que ahí me ofrece muy fácil un cuadro. Pero aquí solo tengo condición. Yo también quiero sexo. Vamos a editar este un poco. Para eso, aquí donde dice frecuencias, le doy clic derecho y le digo que copie. Y voy a copiar eso en una hoja de Word para editarla ahí. Entonces, vean que ahí tengo la hojita de Word. Voy a quitar eso, ya, borro eso. Vean que aquí ya puedo editar. Le voy a dar frecuencias. A ver, voy a ser más formal. Le voy a poner cuadro 1. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Y aquí vea que me las presentó ordenadas, como quiero que estén. Y acumuladas por condición nutricional. ¿De acuerdo? Aquí le puedo poner niveles. Frecuencia. Porcentaje del total. Y le voy a poner ahí porcentaje acumulado. Y ya tengo el cuadrito bastante bien hecho. Aquí le puedo poner una fuente, elaboración propia, por ejemplo, con datos del archivo de dimensiones corporales. ¿De acuerdo? Vean que requiere un poquito más de trabajo, pero ya quedó un cuadro bastante decente para presentar en un informe, en una tarea, lo que fuera. ¿De acuerdo? Ok. Pero recuerden que al principio lo que queríamos era un cuadro que me combinara la condición por el sexo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si lo logramos. Yo puedo introducir sexo aquí donde dice dividido por. Y vean que me da un cuadrito que está muy bien, pero que solo me da frecuencias absolutas. Es decir, no me da frecuencias relativas, que es lo que yo quería, o lo que en principio planteamos. Bueno, ya tengo las frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? Tengo 8 individuos de sexo femenino con infrapeso, 194 femeninos con normal, etc. Yo a partir de este cuadro y con un poquito más de trabajo, puedo hacer puedo agregarle las frecuencias relativas, etc.
Si yo quisiera saber y mostrar en el cuadro qué porcentaje de mujeres está en cada categoría de condición nutricional y qué porcentaje de hombres está en cada categoría de condición nutricional, es decir, yo lo que querría son los porcentajes del total de cada sexo, del total de cada columna. ¿De acuerdo? ¿Eso lo puedo hacer? Sí, se puede hacer, pero requiere un poquito más de trabajo. ¿De acuerdo? Si yo tengo a mano este cuadro, puedo construir una hoja nueva, una hoja de cálculo nueva, para usar esta información, y crear una tabla más completa. Vamos a hacerlo. Para eso, me voy a ir aquí al menú de archivos y le voy a decir que quiero un archivo nuevo. ¿De acuerdo? Y entonces voy a crear la tablita esa que calculé antes, la voy a crear aquí de nuevo. Entonces, primero teníamos aquí esta variable, esta columna sería la condición. ¿De acuerdo? La condición es nominal, es decir, es cualitativa, por lo tanto está bien. Voy a la siguiente. En la siguiente vamos a poner el sexo. ¿De acuerdo? Que también es cualitativa. Entonces voy a la siguiente. En la siguiente lo que voy a poner es frecuencias. Frecuencia. ¿Cuántos casos hay ahí? Como cuántos casos es numérico, le voy a decir que esto es una variable cuantitativa continua. ¿De acuerdo? Listo. Ya tengo el principio. Voy a cerrar esto. Y entonces, la primera condición es 1 punto infrapeso. Femenino. Vamos a empezar con femenino. La segunda condición es normal. La tercera condición es sobrepeso. Y la cuarta condición es obeso. ¿De acuerdo? Vamos a copiar femenino para las 4 categorías. Y ahorita le vamos a dar aquí las frecuencias. Después me copio las 4 categorías aquí debajo. A ver, ¿qué hice? Copiar, pegar. Ahí las tengo. Y aquí voy a poner entonces masculino. Y ahora voy a copiar masculino aquí. Listo. Ahora tengo que darle las frecuencias. Si ustedes se fijan en los resultados que habíamos obtenido, ya los tengo aquí anotados, 8, 194, 53 y 5, 1, 150 en el caso del masculino, 79 y 13. ¿De acuerdo? Vamos a copiar, a darle ese dato aquí. Entonces, yo los tengo anotados, 8, 194, 53 y 5. Y después teníamos 5, 150.
79 y 13. Listo. Ya con eso, yo puedo hacerme un cuadro que me muestre los porcentajes de cada sexo por separado para cada una de las categorías de condición. ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues me voy a análisis y ahora me voy a ir al menú que dice frecuencias. Análisis, frecuencias. Y le voy a decir que quiero una tabla de contingencia de muestras independientes. Ahí, aquí mismo. Le hago clic. Muy bien. Vean que aquí me pretende el programa hacer unos análisis que todavía no me interesan porque no los hemos visto. Me voy a estadísticos, le quito lo que haya marcado en estadísticos y listo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le voy a decir que en las filas quiero poner las condiciones. En las columnas quiero poner el sexo. Y en el espacio donde dice conteos, voy a poner la frecuencia. La frecuencia es la única que es cuantitativa. Entonces vean que lo que hizo fue crearme la tablita de datos que yo tengo. Simplemente ahora me la acomodó diferente. Es decir, me la puso no solo en filas, sino en filas y columnas. Ok. Vuelvo a donde estaba. Bien. Pero vean que aquí no he avanzado mucho porque lo que tengo son solo las frecuencias absolutas. Yo lo que quiero son las frecuencias relativas para cada sexo tomado como el 100%. Entonces, para hacer ese cuadrito, me voy a donde dice celdas. Vean que aquí, si yo le quito valores observados, frecuencias absolutas, y le marco porcentajes de columna, me da el porcentaje de cada categoría de condición dentro del 100% para cada sexo. ¿De acuerdo? Simplemente, vean que si yo le marco valores observados, me da los observados, me da la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Si yo quiero solo la frecuencia relativa, pues quito esta. ¿De acuerdo? Es un poquito más trabajoso, pero se puede hacer. Y ahora puedo editarlo. Le digo que me copie y que me lo ponga por aquí en la hoja de Word. Vean que esta parte de abajo no me interesa, la puedo quitar. Y si me interesa editar la parte de arriba, ¿de acuerdo? Marco esa y la borro. Y aquí le pongo un título. ¿De acuerdo? Bueno, antes de eso vean que aquí tengo un comentario. Voy a eliminar esos comentarios que están ahí porque no aportan nada de información. Los marco y los quito. ¿De acuerdo? Ahora ya tengo el cuadrito mejor. Le puedo poner
Cuadro 2, frecuencias relativas. Voy a poner que son frecuencias en porcentaje. Por condición nutricional según sexo. Y quito eso que tenía ahí de más. ¿De acuerdo? Le pongo una fuente y está el cuadrito como Dios manda. Elaboración propia con datos del archivo de dimensiones corporales. Me parece que está perfecto. Vea que si yo le quisiera, por ejemplo, poner negrita a la última fila del total, le puedo poner negrita. ¿De acuerdo? Si le quisiera poner negrita aquí a las categorías, las marco y listo. Entonces vean que el cuadro funciona bastante bien, pero requiere no solo trabajar, generar un cuadro primero, generar este segundo cuadro que era el que nos interesaba, y después editarlo en Word. Requiere un poquito más de trabajo, pero se puede hacer. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Para extraer información. ¿Qué información nos da este cuadro? Pues nos da bastante información. Por ejemplo, dice que en el sexo femenino, el 74 y algo por ciento de los individuos tienen una condición normal, mientras que en el caso masculino, la proporción de individuos con condición normal son un 20% menor. Al revés ocurre en el sobrepeso. Vean que en sobrepeso, en el caso de las mujeres con sobrepeso representan el 20 y algo por ciento del total de mujeres, mientras que en el caso de los hombres alcanza casi el 32% la proporción de hombres con condición de sobrepeso. En infrapeso y obesos hay porcentajes menores, pero vean que, por ejemplo, en el caso de obeso, la obesidad es casi 3 veces mayor en el sexo masculino que en el femenino, aunque es pequeño. Hay bastante información sobre las características de la población a partir de este cuadro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? Bueno. Vean que ahí está la primera que hicimos. Y ahora ya nos dio de acuerdo a la posición que establecimos con el número antes de la categoría. Este fue el segundo que hicimos, para lo cual había que crear primero una hojita de cálculo que resumiera la información. ¿Cuál es el requisito de esa hojita de cálculo para hacer una tabla como la que hicimos? Pues tenemos que tener una columna para cada variable cualitativa y una columna para frecuencia. Esa es una columna para una variable cuantitativa, numérica. Y con eso nos podíamos ir
al menú de frecuencias, construir una tabla de contingencia y luego pedirle que me mostrara los valores de frecuencia relativa en porcentaje por columna, que era donde estaba el sexo. ¿De acuerdo? Y esta fue la que hicimos, editamos, y entonces ya teníamos el cuadro editado. Bien, a veces queremos introducir en un cuadro una variable cuantitativa. Por ejemplo, quiero saber, a ver si lo tengo por aquí. Aquí tenemos un ejemplo que queremos hacer. ¿Cuál es la edad promedio para la combinación de las categorías de condición nutricional y sexo? ¿De acuerdo? Quiero para cada categoría de condición y para cada sexo, ¿cuál es el promedio de edad? Vamos a hacerlo. Vean que ahí tenemos dos variables cuantitativas y dos variables cualitativas, condición y edad, y una variable cuantitativa que sería la edad. Vamos a hacerlo. Me voy a dimensiones corporales. ¿De acuerdo? Voy a hacer un análisis descriptivos. Ahí estamos. Entonces ahora, la variable cuantitativa la tengo que poner aquí donde dice variables. La variable cuantitativa dijimos que era edad. Y quiero condición y sexo. Ok. Vean que aquí me da un montón de información que no me interesa. Lo que queremos es el promedio de edad. Dejo solo el promedio y quito lo demás. ¿De acuerdo? Entonces vean que ahora tenemos para cada combinación de condición y sexo el promedio de edad. Si yo además quisiera poner ahí el promedio de peso, lo podría agregar. ¿De acuerdo? Le voy a poner peso y talla. ¿De acuerdo? Entonces vean que fácilmente podemos construir un cuadro que me caracterice en términos de variables cuantitativas las combinaciones de las categorías de dos variables cualitativas en este caso. De nuevo, clic derecho, copiar y me lo llevo a mi hoja de a mi hoja de Word. Y vean que ya puedo editar. Por ejemplo, puedo quitar, a ver, puedo quitar eso. Que no me aportaba nada. Ahora, en el título, ¿qué es lo que le tengo que poner? Cuadro 3, edad, talla y peso promedio para individuos, digamos, vamos a ponerlo para no tener aquí que estar bateando cada vez.
Cuadro 3. Edad, talla y peso. Edad, coma, talla y peso promedio por condición nutricional según sexo. Bien. A ver si yo puedo subir esto. Voy a quitar eso de ahí. Bueno, pareciera que tengo dificultades para hacerlo. A ver, yo quiero la edad en años. A ver, la talla en metros. Y el peso en kilogramos. ¿De acuerdo? Y aquí de nuevo le puedo poner la fuente. Ustedes le ponen ahí lo que quieran. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo con un poquito de trabajo podemos tener un cuadro bien presentado. Ok. Y ahora viene la interpretación. Es decir, vean que, por ejemplo, con respecto a la edad, femenino y masculino para infrapeso, mayor el masculino, mayor el masculino, mayor el masculino y mayor el masculino. Por ejemplo, para edad, para cualquier categoría de condición, la edad promedio es mayor en hombres que en mujeres. ¿De acuerdo? Y bueno, podríamos hacer comparaciones para las otras variables que tengo aquí. ¿De acuerdo? La talla mayor en hombres, la talla mayor en hombres, la talla mayor en hombres y la talla mayor en hombres. Vean que es un comportamiento similar a mayor. Bueno, eso tiene lógica porque recuerden que la categoría está basada en el índice de masa corporal y el índice de masa corporal está basada en el peso y la talla. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más tenemos? Entonces, vean cómo lo hicimos. Jamovi hace unas pocas versiones. Introdujo un menú de edición. ¿Lo ven aquí?
editar. Vean que cuando, eso es para editar los resultados. Cuando yo me pongo aquí en editar, se me activa aquí el análisis en donde estaba estacionado. Entonces, yo aquí podría intentar introducir algunas cosas. Por ejemplo, yo podría poner aquí cuadro 3. Edad, talla y peso promedio por condición según sexo. ¿De acuerdo? E incluso aquí abajo yo podría ponerle una fuente. ¿De acuerdo? Y ahí le pondría lo que ustedes quieran. Pero vean que dentro del cuadro, aquí no puedo cambiar nada. No puedo eliminar nada, no puedo modificar nada. Es decir, que la edición de los cuadros o de los resultados dentro de Yamovie es muy limitada. Me gusta más pasarme a Word y ahí trabajar tranquilo en lo que pueda modificar. Es preferible copiar y editar en Word. Ahí muestro los ejemplos. Es menos interesante que pegarlos en Word y trabajarlos ahí. Ok, esto era básicamente lo que nos teníamos pendiente de la clase pasada, del laboratorio pasado. Vamos a detener la grabación.